la Madre de Jesús, ha sido central en la fe cristiana durante siglos. Uno de los aspectos más controvertidos y debatidos es su virginidad. ¿Fue realmente virgen, como sostienen muchas doctrinas cristianas? Y más aún, ¿es posible que, estando casada con José, nunca haya perdido su virginidad? La Iglesia Católica afirma que María fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús, un dogma conocido como la virginidad perpetua. Sin embargo, este tema no está exento de controversia. Mientras que la Iglesia Católica sostiene esta creencia como un pilar de su doctrina, muchas denominaciones protestantes tienen una visión diferente, argumentando que la virginidad de María se limitaba al momento de la concepción de Jesús y que no fue un atributo permanente. Por otro lado, desde un punto de vista científico, surgen preguntas sobre la viabilidad de la virginidad perpetua y la concepción virginal. Hoy exploraremos este fascinante tema desde dos perspectivas: la teológica, basándonos en los textos sagrados y la enseñanza de la Iglesia, y la científica, analizando si realmente es posible que María haya permanecido virgen de manera biológica y física. ¿Fue un milagro? ¿O hay una explicación más allá de la fe? Acompáñanos a descubrir las respuestas a estas preguntas, explorando la virginidad de María en su contexto histórico, teológico y científico. La Iglesia Católica sostiene que María fue virgen no solo antes del nacimiento de Jesús, sino también durante y después de su parto. Esta creencia se conoce como la virginidad perpetua de María y está profundamente arraigada en la tradición y la doctrina católica. ¿Cómo se llegó a esta interpretación? En parte, a través del dogma de la Inmaculada Concepción, que afirma que María fue concebida sin pecado original. Esto no significa que María estuviera exenta de una naturaleza humana, sino que fue preservada por un acto divino para ser la madre del Hijo de Dios. En este sentido, la pureza espiritual de María se conecta con su virginidad física, representando su rol como la nueva Eva, destinada a ser la madre del nuevo Adán, Jesús. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? En el Evangelio según San Lucas, el ángel Gabriel anuncia a María que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Este pasaje, conocido como la Anunciación, ha sido fundamental para el desarrollo de la doctrina. Al escuchar el mensaje, María responde con humildad y aceptación: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». También en el Evangelio de San Mateo se menciona que María fue hallada encinta por el Espíritu Santo, un hecho que José no entiende inicialmente, pero que es explicado por un ángel, quien le dice: «Lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo». Este mensaje refuerza la idea de que la concepción de Jesús fue un acto divino, sin intervención humana. El término partenos, utilizado en la Biblia para describir a María como virgen, genera debate. En su contexto original, la palabra puede referirse a una mujer joven y soltera, pero también a una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Algunas interpretaciones sugieren que virgen solo implica un estado previo a la concepción de Jesús, mientras que la doctrina católica sostiene que este término abarca también la virginidad perpetua, es decir, que María permaneció virgen durante y después del parto. Pero, ¿por qué la Iglesia Católica insiste tanto en este dogma? La virginidad de María no solo tiene un significado físico, sino también espiritual. Al ser la madre de Jesús, quien es divino, la virginidad de María se interpreta como un símbolo de pureza absoluta. Su virginidad se ve como un acto de total dedicación y entrega a Dios, y como un modelo de fe y obediencia. En este contexto, la virginidad de María no solo destaca su rol único en la historia de la salvación, sino que también se considera un signo de la intervención divina en la humanidad. Así, para la Iglesia Católica, la virginidad de María es un dogma que reafirma su pureza espiritual y su singular rol en la historia sagrada. Esta creencia no solo se apoya en los textos bíblicos, sino también en la interpretación y reflexión teológica de los primeros siglos del cristianismo,
mostrando cómo la tradición ha alimentado la comprensión de María como un modelo de fe y devoción. Pero ¿qué piensan las denominaciones protestantes sobre la virginidad perpetua de María? Para muchos protestantes, la interpretación católica de la virginidad de María no tiene fundamento bíblico. La mayoría de las iglesias protestantes reconocen a María como la madre de Jesús, pero rechazan la idea de su virginidad perpetua. Según ellos, la Biblia no afirma explícitamente que María permaneció virgen después del nacimiento de Jesús, y consideran que la referencia a su virginidad en los Evangelios se refiere solo al momento de la concepción de Jesús. Desde la perspectiva protestante, el hecho de que la Biblia mencione que Jesús tuvo hermanos y hermanas, Mateo 13:55-56, Marcos 6:3, es una evidencia en contra de la virginidad perpetua de María. Estos pasajes, que se refieren a los hermanos y hermanas de Jesús, sugieren que María tuvo otros hijos después de Jesús. Algunos protestantes interpretan estas referencias como indicaciones claras de que María tuvo una vida marital normal con José después del nacimiento de Jesús, lo que implica que no permaneció virgen. Sin embargo, los católicos sostienen que la palabra hermanos en estos pasajes no debe entenderse literalmente. Argumentan que el término griego adelphoi puede referirse a los hermanos en un sentido más amplio, como parientes cercanos o incluso discípulos, y no necesariamente a hermanos de sangre. Esta interpretación ha sido adoptada por muchos padres de la Iglesia en los primeros siglos, quienes subrayaron la importancia de la virginidad perpetua de María como un dogma central. Desde el punto de vista teológico, los protestantes tienden a ver la virginidad de María como una característica singular de su concepción de Jesús, pero no como un atributo que deba mantenerse a lo largo de su vida. Consideran que lo importante no es la virginidad de María, sino su obediencia y su rol como madre de Cristo, el Salvador. Para ellos, la virginidad perpetua no añade valor a la figura de María, ya que la salvación cristiana se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesús, no en los detalles de la vida de su madre. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar esta diferencia entre las interpretaciones católicas y protestantes? Mientras que la Iglesia Católica insiste en que la virginidad de María es esencial para comprender su pureza espiritual y su rol en la historia de la salvación, los protestantes se enfocan en lo que la Escritura dice sobre el rol de María como madre, sin necesidad de sostener una virginidad perpetua. Ambas tradiciones coinciden en que María es un modelo de fe y devoción, pero la manera en que interpretan su virginidad refleja diferencias fundamentales en sus enfoques teológicos y en la autoridad que otorgan a la tradición frente a la sola Escritura. Estas diferencias, aunque significativas, no son necesariamente un obstáculo para el respeto mutuo entre católicos y protestantes. Ambas corrientes de fe reconocen a María como una figura clave en el cristianismo, aunque la visión sobre su virginidad y su papel específico varíe considerablemente. En cualquier caso, la pregunta sobre la virginidad perpetua de María sigue siendo un tema que invita a la reflexión, tanto en el ámbito de la fe como en el de la interpretación bíblica. Ahora bien, ¿es posible desde un punto de vista científico que María haya permanecido virgen durante toda su vida, como sostienen los católicos? La ciencia moderna, en particular la biología y la medicina, nos ofrece una perspectiva diferente sobre lo que implica la virginidad física. La concepción virginal de Jesús, tal como se describe en los Evangelios, plantea cuestiones que la ciencia no puede responder de manera directa, ya que se considera un milagro divino. Desde un punto de vista biológico, la virginidad implica la ausencia de relaciones sexuales, y cualquier concepción normalmente requiere la participación de un óvulo y un espermatozoide. En el caso de la concepción virginal de Jesús, según la doctrina cristiana, María concibió por obra del Espíritu Santo, sin intervención de un hombre. Este acto sobrenatural está fuera del alcance de la ciencia, que solo puede estudiar los fenómenos naturales. Por lo tanto,
la concepción virginal no puede ser explicada o replicada a través de los métodos científicos convencionales. Sin embargo, algunos intentan analizar la virginidad perpetua desde un punto de vista físico, más allá de la concepción de Jesús. Si consideramos la virginidad de María como un acto biológico de no haber tenido relaciones sexuales, la posibilidad de que ella haya permanecido virgen toda su vida depende de la interpretación de las condiciones físicas y psicológicas de la época. Si bien la ciencia puede afirmar que es biológicamente posible que una mujer permanezca virgen durante toda su vida, no puede explicar por qué o cómo esto ocurrió en el caso de María, dado el contexto religioso y la creencia en la intervención divina. Para los científicos, la explicación más plausible sería que la virginidad de María, antes de la concepción de Jesús, se debe a su juventud y a la preservación de su integridad física, algo que no está necesariamente relacionado con un hecho sobrenatural. Sin embargo, la concepción virginal de Jesús, como se presenta en los Evangelios, desafía cualquier intento de explicación científica, ya que se presenta como un milagro, un acto de Dios que trasciende las leyes naturales. Este punto plantea una interesante dicotomía entre lo que puede ser comprendido y explicado por la ciencia y lo que se entiende como un acto divino, que está fuera del alcance de cualquier análisis empírico. La concepción virginal de Jesús, como una manifestación del poder de Dios, es un misterio que no tiene una respuesta científica, y es precisamente en su carácter sobrenatural donde reside su significado teológico. Para los creyentes, esta intervención divina es un signo de la relación única entre Dios y la humanidad, en la que lo imposible se hace posible. En conclusión, la virginidad perpetua de María, tal como se describe en la doctrina católica, es un tema que no se puede abordar completamente desde un punto de vista científico, ya que está basado en una creencia religiosa que trasciende las explicaciones naturales. La ciencia puede explicar los procesos biológicos de la virginidad y la concepción, pero la creencia en la intervención divina es un acto de fe que pertenece al ámbito de lo sobrenatural. Así, la virginidad de María sigue siendo una cuestión que se aborda principalmente desde la teología y la tradición religiosa, dejando a la ciencia fuera de su campo de acción. Entonces, ¿qué importancia tiene este tema en el contexto de la fe cristiana? Más allá de las interpretaciones teológicas y científicas, la virginidad de María ha sido vista como un símbolo profundo de su dedicación y entrega a Dios. En el pensamiento católico, María no solo es reconocida como la Madre de Jesús, sino como el modelo de pureza, humildad y obediencia. Su virginidad perpetua es entendida no solo en términos físicos, sino también como un reflejo de su consagración total al plan divino. Desde esta perspectiva, su virginidad perpetua representa la unión perfecta entre lo humano y lo divino. María es vista como el canal puro por el cual Dios se encarnó, y su estado virginal es considerado un signo de su singularidad como la Madre de Dios. En este contexto, el dogma no es solo una afirmación biológica, sino una declaración espiritual sobre su papel único en la salvación. Es un recordatorio de que, en la fe cristiana, Dios escoge lo humilde y lo sencillo para realizar obras extraordinarias. Por otro lado, para los protestantes, María sigue siendo un ejemplo de obediencia y fe, pero su virginidad perpetua no es un elemento esencial de su fe. En este caso, la atención se centra más en el mensaje de Jesús y su obra redentora. No obstante, ambos enfoques reconocen la importancia de María en la historia cristiana, aunque con matices diferentes. La discusión sobre la virginidad de María también refleja la forma en que las distintas tradiciones cristianas abordan el equilibrio entre fe y razón. Para unos, la virginidad de María es un misterio que debe ser aceptado por fe, mientras que para otros, la Escritura debe ser la única guía para interpretar su papel en la salvación. Finalmente, esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre la relación entre lo humano y lo divino, sobre cómo los actos de fe pueden coexistir con el deseo de comprender
y analizar la realidad desde una perspectiva racional. La figura de María sigue siendo un puente entre estos dos mundos, inspirando preguntas profundas y alentando a los creyentes a explorar los misterios de su fe con humildad y reverencia. Para comprender mejor la evolución del dogma de la virginidad perpetua de María, es necesario retroceder a los primeros siglos del cristianismo. ¿Cómo se llegó a la afirmación de que María no solo fue virgen antes del nacimiento de Jesús, sino también durante y después de él? Los primeros cristianos comenzaron a reflexionar sobre la figura de María a medida que las comunidades de fe crecían y enfrentaban nuevas preguntas teológicas. En el siglo IV, San Agustín y otros padres de la Iglesia defendieron la virginidad perpetua de María como un signo de su especial relación con Dios. Para ellos, su virginidad no solo era un hecho físico, sino un estado espiritual que representaba su pureza y dedicación total al plan divino. Este pensamiento se formalizó con el paso del tiempo. En el Concilio de Éfeso, en el año 431, María fue proclamada Theotokos, es decir, Madre de Dios. Aunque este título estaba más relacionado con la naturaleza divina de Cristo, reforzó la idea de que María tenía un papel único y sagrado, lo que indirectamente apoyaba la creencia en su virginidad perpetua. En siglos posteriores, el dogma tomó forma definitiva. En el año 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, afirmando que María fue concebida sin pecado original. Aunque este dogma no trata directamente sobre su virginidad, refuerza su estatus como una figura excepcional y única en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo se relacionan estas proclamaciones con la visión de la virginidad perpetua? Para la Iglesia Católica, la virginidad de María es inseparable de su papel como Madre de Dios y de su condición inmaculada. Es un reflejo de su total consagración al plan divino, un símbolo que va más allá de lo físico para abarcar lo espiritual y lo teológico. Sin embargo, estas afirmaciones no estuvieron exentas de debate. Algunos cristianos de las primeras comunidades, como los ebionitas, rechazaron la idea de una concepción virginal, considerándola innecesaria para entender a Jesús como el Mesías. Estos desacuerdos muestran que la interpretación de la figura de María siempre ha sido un punto de discusión, incluso dentro del cristianismo primitivo. En resumen, la virginidad perpetua de María no fue un concepto que surgiera de inmediato, sino el resultado de siglos de reflexión, debate y proclamaciones doctrinales. Este desarrollo histórico demuestra cómo la teología cristiana ha buscado, a lo largo del tiempo, profundizar en los misterios de la fe y dar forma a las creencias que hoy son centrales para millones de fieles. Pero, ¿cómo se puede conciliar esta evolución doctrinal con las distintas perspectivas y tradiciones cristianas? La respuesta quizás radica en el diálogo y en el reconocimiento del misterio que María representa para la humanidad. ¿Qué dicen los textos apócrifos sobre la virginidad de María? Si bien no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, estos escritos ofrecen relatos fascinantes y, en ocasiones, enigmáticos sobre María y su papel en el plan divino. Uno de los textos más destacados es el Protoevangelio de Santiago, un escrito del siglo II que profundiza en aspectos de la vida de María que no se mencionan en los evangelios canónicos. Según este texto, María fue consagrada a Dios desde su infancia. Sus padres, Joaquín y Ana, la llevaron al templo a la edad de 3 años, donde permaneció hasta su adolescencia en un estado de pureza y oración constante. Aquí comienza el misterio. El protoevangelio describe que María fue prometida en matrimonio a José, no como un esposo en el sentido tradicional, sino como un protector, debido a su avanzada edad. Este detalle busca reforzar la idea de que María permaneció virgen incluso después del nacimiento de Jesús, ya que su unión con José no tenía un propósito marital. El relato también ofrece una descripción mística del nacimiento de Jesús.
Según el texto, el parto fue milagroso y no implicó dolor ni afectó la virginidad de María. Incluso se menciona que una comadrona incrédula, Salomé, fue testigo del nacimiento y quedó maravillada al comprobar que la integridad física de María no había sido alterada. Este detalle, aunque no reconocido oficialmente por la Iglesia, alimenta la creencia de la virginidad perpetua como un fenómeno sobrenatural. Otros textos apócrifos, como el Evangelio del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María, expanden estas narrativas, añadiendo elementos que refuerzan la imagen de María como una figura extraordinaria. Aunque la Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas no consideran estos escritos como inspirados por Dios, han influido profundamente en la devoción popular y en el arte cristiano, inspirando imágenes de María como la Virgen pura y celestial. Pero estos relatos plantean una pregunta intrigante. ¿Son simples construcciones piadosas de los primeros cristianos o contienen destellos de una tradición oral que se perdió con el tiempo? El misterio persiste y estos textos nos invitan a considerar una dimensión más profunda de la figura de María, una que trasciende las fronteras de lo histórico y lo doctrinal para adentrarse en lo místico y lo simbólico. A lo largo de este recorrido, hemos explorado uno de los misterios más profundos y debatidos del cristianismo, la virginidad de María. Desde las interpretaciones bíblicas hasta las posturas doctrinales de la Iglesia Católica y las corrientes protestantes, pasando por los fascinantes relatos de los textos apócrifos, la figura de María nos confronta con una verdad que trasciende lo humano, su papel único como Madre de Dios y símbolo de pureza divina. Pero el misterio sigue vivo. ¿Es la virginidad perpetua de María una realidad milagrosa, una construcción teológica o tal vez ambas cosas? ¿Qué significado tiene para nuestra fe y nuestra comprensión del papel de lo divino en la historia? Estas preguntas, más que respuestas definitivas, nos invitan a adentrarnos en el misterio con la mente abierta y el corazón dispuesto. Si este tema despertó tu curiosidad y te dejó pensando, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí seguimos explorando los grandes enigmas de la fe, la historia y la humanidad. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo más contenido, lleno de misterio y reflexión. ¿Te atreves a seguir descubriendo con nosotros? Nos vemos en el próximo video.